Bueno, entonces, habíamos quedado en esta parte donde decíamos que aplicábamos entonces sobre el cromatograma, sobre el pico del cromatograma, teníamos el tiempo de respuesta y el ancho del pico para poder aplicar la fórmula y calcular el número de platos teóricos. Una vez que tenemos ese número de platos teóricos, también podríamos calcular la altura equivalente a un plato teórico conociendo la longitud de la columna, o sea, con la otra fórmula que vimos anteriormente, que es la longitud dividido el número de platos. Con esto, obviamente, que una columna más eficiente va a ser aquella que tenga la mayor cantidad posible de número de platos teóricos, y esto se logra teniendo mayores tiempos de retención y menores anchos de pico. Los valores de altura equivalente a platos teóricos, tanto en columnas capilares como empacadas, son muy similares, pero hay una diferencia fundamental. Ustedes saben que una columna capilar va a tener muchos más metros que una columna de relleno. Por lo tanto, siempre una columna capilar va a ser mucho más eficiente que una de relleno, lo cual tampoco le quita mérito a las columnas de relleno. De hecho, hay columnas de relleno que funcionan perfectamente, donde las separaciones son muy adecuadas y se puede hacer una buena cuantificación. Por ahí sí, supónganse que tengan una mezcla de, por ejemplo, qué sé yo, en una nafta o en un gasoil, donde hay muchísima cantidad de picos, digamos, esa muestra está formada por una importantísima cantidad de compuestos. Por ahí en esos casos sí, si no usamos una columna capilar, nos vamos a estar perdiendo algunos picos o van a ocurrir que no lleguen a separarse algunos compuestos y aparezcan, digamos, como un único pico. En estos casos, entonces, a la hora de hacer la identificación y la cuantificación es bastante más complejo. Obviamente que si ustedes tienen la posibilidad de trabajar con columnas capilares, siempre las van a preferir a las de empacadas o de relleno. Bien, ¿hasta acá queda alguna duda, alguna consulta? Bueno, les doy un ejemplo como para que ustedes ahora puedan, este es un ejemplo cualquiera que tienen en este cromatograma, como para calcular el número de platos teóricos y la altura equivalente. Aplicando esta fórmula, veíamos que n era igual a 16 por x, que es el tiempo de retención. Fíjense que en este caso está medido, digamos, adimensionalmente, o sea, podrían ser 52,3 minutos, segundos, o podrían ser centímetros. O sea, mientras ustedes siempre tengan la precaución que están tomando en las mismas unidades el ancho del pico y el tiempo de retención, no van a tener ningún tipo de problema. Entonces, en este caso va a ser esto, 52,3, eso va a ser el tiempo de retención, el ancho del pico es 9, y con esta fórmula van a obtener el número de platos teóricos. Si ustedes tienen, por ejemplo, considerando que tuvieran una columna de 3 metros, o sea que va a ser una columna empacada, la altura equivalente al plato teórico va a ser igual a esa longitud dividido el número de platos teóricos, y con eso van a obtener el valor de altura equivalente. Lo que yo les propongo ahora es que resuelvan el ejercicio 1 que ustedes tienen en la guía. Lo tienen a mano, ¿no es cierto? El ejercicio 1 es muy sencillo. A ver si lo puedo compartir como para leerlos, creo que lo tengo acá. El ejercicio, están viendo la pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Bien. Veamos al ejercicio 1 de la guía. Sí, ¿hay preguntas? Bueno. El ejercicio 1 de la guía les dice que tienen en una columna de 30 centímetros que se utiliza en un cromatógrafo en fase gaseosa, las sustancias A y B tienen un tiempo de retención de 16,4 y 17,63 minutos respectivamente. El ancho de los picos en la base para la sustancia A y B son 1,11 y 1,21 minutos respectivamente, y les pide calcular
el número promedio de platos de la columna y la altura de plato. O sea, es exactamente lo que acabamos de ver anterior, que les acabo de mostrar en detalle, solo que acá se lo está dando para que lo calculen con respecto a dos compuestos. Entonces, lo que deberán hacer es calcular el número de platos teóricos con respecto, digamos, al compuesto A, luego con respecto al compuesto B, sacar un promedio y luego calcular la altura de plata. Así que si quieren, empiécenlos a resolver, es muy, pero muy sencillo, así los comentamos a ver los resultados o si han tenido algún inconveniente. ¿Tienen a manos las fórmulas o prefieren que se las ponga la fórmula de número de platos teóricos? Sí, profe, por favor. Bueno, ahí yo les proyecto Gracias. para que la puedan ver. Vamos a ir a esta. Ahí tienen. No, no tengo. Bueno, anoten, porque no tengo en ninguna donde estén juntos. La altura equivalente a plato teórico es la longitud de la columna dividido el número de platos teóricos. Y les dejo esta, donde tienen para calcular el número de platos teóricos. Tómense 5 minutitos porque la verdad que es muy sencillo y lo ponemos en común y seguimos con los otros ejercicios. Si alguien tiene alguna duda, yo estoy acá, así que me consultan. Profe, ¿podría compartir la guía porque no me carga el archivo? ¿Ahí la ven? Sí, muchas gracias, profe. De nada.
Profe, ¿tiene la respuesta del ejercicio para corroborar? Tiene el micro apagado. Estoy con el micrófono apagado. Sí, lo tengo la respuesta, pero vamos a ver si lo terminaron todos. Era muy sencillo. De hecho, ¿quién me estaba hablando recién? Perdón, que no estaba con la pantalla de las imágenes abiertas. Abril. Abril, ¿querés, si vos ya lo tenés listo, ¿querés compartirlo? ¿O Lo hice en papel. lo hiciste en papel? Bueno, pero a ver, comentanos cómo lo fuiste resolviendo. Yo tengo acá los resultados y supongo que tus compañeros también, como para ver si quedó en claro. O sea, primero calculé la eficiencia de platos para el plato A y el plato B. El número de saqué platos teóricos calculaste. Claro, el número de platos teóricos de los dos. Bien. Hice un promedio de eso, ¿Cuánto te dio ese promedio? 3.725. ¿A usted le dio lo mismo al resto? A mí me dio 3.445. 3.400. Sí, profe, 3.444. Exactamente. Yo también tengo ese resultado. Tal vez, Abril, a lo mejor has puesto algún número incorrectamente. Bien, ahora corroboro. Ahora corroboralo, pero es el valor. Bien. Pero básicamente ustedes primero calculan el número de platos para la sustancia A, luego para la sustancia B, y con eso hacen un promedio. Y luego, la segunda parte del ejercicio les pedía que calculen la altura equivalente del plato teórico y le daba el largo de la columna. ¿Cuánto les dio la altura equivalente del plato teórico? 0,0087 centímetros. Exactamente. Sí. ¿Al resto le dio eso? Sí, también. Perfecto. Bárbaro. Entonces vieron que es sumamente sencillo hacer el cálculo de la eficiencia de la columna. El ejercicio 2 de la guía, que se los dejo para que después ustedes lo hagan, es exactamente lo mismo, o sea que es como para afianzar, digamos, este concepto. Vamos a pasar, entonces esperen que vuelva a proyectar. Profe, disculpe, Sí. ¿cuánto fue el valor? ¿Me lo pueden repetir que se me cortó el audio? La altura equivalente de plato teórico, Sí. 0,086 centímetros. Gracias, sí. De nada. Bien, vamos a seguir entonces. Hasta acá vimos la eficiencia de la columna. Hay un caso particular que tiene que ver con también este concepto, digamos, de la ecuación de Van Dinter, que lo que les decía que no vamos a ver en detalle cómo está constituida esa ecuación, pero nos da una idea de la eficiencia también de gas portador. O sea, cuando nosotros tenemos columnas diferentes, como veíamos anteriormente, conocer el número de platos teóricos es fundamental para compararlas. Pero también es fundamental conocer para cada columna cuál es el flujo de gas portador óptimo. O sea, cuando ustedes tienen que comenzar a hacer una corrida cromatográfica, donde ya saben que van a tener que trabajar con la columna X, porque tiene la fase estacionaria adecuada para la separación de la mezcla que ustedes tengan, es importante definir cuál va a ser el flujo de gas portador que van a utilizar. Para eso se hace la aplicación de esta ecuación de Van Dinter que aplica los conceptos de eficiencia de columna. O sea, lo que se hace es un ensayo experimental, o sea, en el cromatógrafo, donde se inyecta un compuesto X, o sea, el compuesto que a ustedes se les ocurra, y en general se busca que sea un compuesto que eluya rápidamente de la columna para que la determinación sea lo más rápido posible, porque lo único que nosotros vamos a estar buscando es el flujo óptimo de gas portador. Saber en qué flujo la columna actúa adecuadamente o en forma óptima. Para eso van a tener que hacer una serie de inyecciones, o sea, se programa la temperatura del inyector, del detector, el programa de temperaturas, o sea, eso se deja fijo. Y lo único que se va a ir variando entre corrida y corrida es el flujo de gas portador.
O sea, supónganse, vamos a programar primero 10 mililitros por minuto de gas portador, hacemos la inyección, obtenemos el cromatograma, desde ese cromatograma nosotros vamos a tener el tiempo de retención y el ancho del pico, y con eso vamos a poder calcular la altura equivalente a plato teórico para ese flujo de gas portador. Luego se varía el flujo, o sea, se pasa, supónganse, de 10 a 20 mililitros por minuto, se dejan todo el resto de los parámetros constantes y se vuelve a calcular la altura equivalente de plato teórico. Y así para las distintas, digamos, los distintos flujos que querramos analizar. Con eso luego se construye esta ecuación de Van Dinter donde se grafica la altura equivalente de plato teórico en función del flujo de gas portador. Y esto nos va a dar una curva que generalmente tiene esta forma que ustedes ven en la gráfica. Con esto, obviamente que al ser columnas diferentes, esto va a ir variando, o sea, la hipérbola, digamos, va a ser distinta porque las columnas son diferentes. Yo solamente les puse 3 como para que pudiésemos comparar distintos tipos de curva. Entonces, en el mínimo de esta curva, ustedes van a tener el flujo óptimo. ¿Por qué? Porque es donde tengamos la menor altura equivalente de plato teórico. Acuérdense que cuanto menor sea la altura de plato teórico, mayor va a ser la cantidad de platos que podamos tener en esa columna. Entonces, supónganse, para esta columna 3, lo ideal sería trabajar en este valor de flujo óptimo. Si trabajáramos con otra columna, como por ejemplo la columna 1, el valor de flujo óptimo sería por aquí, y si trabajamos con la 2, sería por acá. ¿Entienden cuál es el concepto para poder trabajar a la máxima eficiencia en función del gas portador? ¿Se entiende este concepto? ¿Sí? Bien. Otra cosa importante a analizar acá es que si nosotros aumentamos el flujo de gas portador, por supuesto que la corrida va a ser más rápida y los componentes van a eluir, los componentes de la mezcla o el componente que tengamos va a eluir más rápidamente. Pero la idea es siempre trabajar en la zona óptima. Cuando tenemos columnas como por ejemplo, que nos den, digamos, ecuaciones como la que podemos ver en el caso de la columna 2, es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, se podría trabajar en condiciones de flujo óptimo a mayores flujos de gas portador. Entonces, esto significaría que estaríamos trabajando con una muy buena eficiencia de columna y ganaríamos tiempo en la corrida. El tiempo de la corrida sería menor porque podríamos estar trabajando con un flujo de gas portador más alto. ¿Se entiende esto? Ustedes siempre cuando trabajen, digamos, prácticamente en cromatografía van a tener que buscar una relación de compromiso entre la eficiencia a la cual quieran ustedes estar trabajando y el tiempo. ¿Por qué? Porque supónganse que ustedes tengan una corrida que dure 1 hora y media, por decirles, ganarle 10 o 20 minutos, quitarle, digamos, es mucho, porque bueno, cuando ustedes tienen que hacer varias determinaciones, entonces ustedes ahí tendrán que ver si van a resignar un poquito de eficiencia de columna en función de ganar en tiempo. Eso lo van a tener que ir analizando, como habrá otros casos que si no trabajan en las condiciones óptimas de flujo, la separación no va a ser adecuada, entonces sí o sí deberán dejarlo y trabajar en el flujo que corresponde. ¿Quedó alguna duda en esta parte? Profe, sí. Cuando trabajamos con la altura para hacer este cuadro de comparación, ¿siempre hay que hacer promedio entre todos los picos que yo estoy analizando? ¿O la sustancia más importante? ¿O todos los que vamos a usar en la mezcla? ¿Se hace un promedio? No. Siempre que ustedes, esta determinación del flujo óptimo de la columna se hace una sola vez para la columna. O sea, no es que ustedes lo van a tener que hacer cada vez que vayan a inyectar su mezcla problema. Se hace una vez, ¿por qué? Porque lo que yo quiero saber es para esa columna dónde está la condición de flujo óptimo. Si ustedes, obviamente que si trabajan con el mismo gas portador, si cambian de gas portador tendrán que hacer de nuevo el análisis.
pero esto generalmente se hace cuando uno compra la columna o la construye, se determina una vez y ya se sabe que para esa columna hay que trabajar a tal flujo de gas portador. Y se hace como ensayo con un único compuesto, un compuesto que ustedes elijan, no necesariamente de una mezcla que ustedes tengan que analizar. Y en general, salvo casos muy particulares, se hace con respecto a un solo compuesto. O sea, si inyecta, supónganse, etanol, por decirles cualquier compuesto, el compuesto X, se hace la inyección a cada uno de estos flujos, o sea, variándole este flujo de gas portador, y desde ahí se construye la curva, y ya sabemos que esa columna trabaja en condiciones óptimas en un flujo de gas portador X. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna otra duda de esta parte? Profe, yo tengo una duda, o sea, no depende, digamos, de la sustancia que se inyecta. No. En realidad no, o sea, la interacción de la sustancia que se inyecta con la fase estacionaria, por supuesto que siempre va a ser lo primordial, pero como lo que estamos inyectando es siempre lo mismo, y estamos usando las mismas condiciones cromatográficas, o sea, la misma temperatura del detector, del inyector, del horno, lo único que vamos a variar es el flujo del gas portador. Entonces eso nos va a permitir analizar esta variable. Ah, genial, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no quedan más dudas, pasamos a los siguientes ejercicios. O sea, hasta aquí entonces vimos lo que es eficiencia de columna, número de platos teóricos, altura equivalente a plato teórico, y cómo determinar el flujo de gas portador para poder trabajar en condiciones óptimas en una columna. Ahora vamos a pasar un poquito más a lo que tiene que ver con el análisis cualitativo y cuantitativo, cuando ya tenemos, digamos, una mezcla o un compuesto para analizar. Aquí yo a modo de ejemplo les muestro un cromatograma donde ustedes ya saben que tienen siempre graficado señal versus el tiempo de retención, y ustedes desde ahí van a poder analizar cualitativamente mediante lo que hablábamos, el tiempo de retención, y cuantitativamente mediante el área que está debajo del pico, que este valor de área ustedes lo van a tener reportado en el registro que les da después del cromatograma, que yo ahora después les traje algunos a modo de ejemplo. Entonces, cuando vamos al análisis cualitativo, o sea, saber si este compuesto es un alcohol o es un aldehído, o sea, qué compuesto es exactamente, vamos a trabajar con los tiempos de retención. Los tiempos de retención, como ustedes ya han visto seguramente en el teórico, van a ser función de la interacción de ese analito con la fase estacionaria, van a ser también función de la presión de vapor del analito y de las condiciones cromatográficas operacionales, como la temperatura de la columna, el flujo, el tipo de gas portador que se esté usando. Entonces, cuando ya están fijadas las condiciones operacionales, el tiempo de retención de un analito va a ser siempre constante, independientemente de que lo estén inyectando solo o que lo estén inyectando en una mezcla. Ahora bien, ustedes supónganse que tengan esta mezcla y quieren identificarlo. ¿Cómo hacen? Ustedes hacen la inyección, obtienen el cromatograma con su correspondiente tiempo de retención. Ahora bien, ¿cómo sabrían ustedes o cómo podrían hacer para identificar cada uno de estos componentes? Lo que se suele usar muy comúnmente es un patrón cromatográfico, o sea, ustedes siempre van a tener algún tipo de indicio de los componentes que podrían llegar a tener esa mezcla. Entonces, en función de eso, ustedes podrán inyectar patrones, o sea, supónganse que ustedes tienen esta mezcla de 5 o 6 compuestos, y ustedes suponen por algún motivo, o sea, porque tienen conocimiento de cuáles son los componentes, o porque hicieron una reacción, y desde esa reacción ustedes ya pueden analizar cuáles serían los productos. Entonces, dicen, bueno, este compuesto que tengo marcado acá para mí es metanol. ¿Cómo hago para corroborar que efectivamente sea metanol? Lo que puedo hacer es hacer una inyección del patrón solo, o sea, inyectar solo metanol con las mismas condiciones cromatográficas que venía usando,
y ver a qué tiempo de retención sale. Entonces, teniendo ese tiempo de retención, inyecto esa mezcla y corroboro que el tiempo de retención sea exactamente el mismo. Esa es una de las formas. Otra de las formas para la identificación es hacer lo que se llama el dopaje de la muestra. O sea, a esta muestra donde yo tengo mi compuesto incógnita, por llamarlo de alguna forma, le agrego una pequeña gotita del compuesto que yo creo que es. Supónganse, en este caso estábamos hablando de metanol. Entonces, yo hice la primera corrida cromatográfica sin el agregado de la gotita. La segunda corrida la hago exactamente igual, con ese agregado de una gotita de metanol, entonces observo si el área de este pico aumenta o no. Si aumentó y coincide exactamente, digamos, con el pico, estoy teniendo certeza de que se trata de metanol. Estos son distintos artificios que uno utiliza a la hora de poder identificar los componentes de una mezcla. Por supuesto que cuando uno es operador, digamos, de un cromatógrafo y lo viene usando desde hace mucho tiempo, uno ya también va teniendo conocimientos previos de interacciones, de tiempos, de quién va a salir. Obviamente que ustedes siempre van a tener el conocimiento de que según sea la fase estacionaria que están usando y los componentes de esa mezcla, irán viendo cómo interaccionan y cuál va a salir primero, cuál va a salir después. También hay veces que hay equipos de cromatografía que luego están conectados a un espectrofotómetro de masas, de manera tal que automáticamente los compuestos van siendo separados en el cromatógrafo, pasan a este bloque de espectroscopía y les va a ir dando la probabilidad de que sea determinado compuesto en base a la comparación que tenga con la base de datos que tienen este tipo de equipos. ¿Entienden entonces cómo es la identificación, digamos, de los componentes de la mezcla en el análisis cualitativo? ¿No hay dudas de esta parte? Se entiende bien, profe. Bueno, entonces, una vez que tenemos identificado los compuestos, vamos a pasar a la segunda parte, que es la cuantificación, o sea, saber qué porcentaje representa ese compuesto en una determinada mezcla, o analizar directamente la composición de una mezcla, que estamos analizando o separando, digamos, por cromatografía gaseosa. Si bien ustedes todavía no vieron la parte de detectores, lo que después van a ver, digamos, con Liliana, particularmente cómo funciona un detector de ionización de llama y un detector de conductividad térmica. Pero a la finalidad, digamos, del análisis cuantitativo, es importante que ustedes sepan que el área debajo de ese pico no es directamente proporcional a la concentración o al porcentaje o a la composición de ese compuesto, sino que hay que aplicar una serie de lo que se llama, digamos, una normalización o la aplicación de factores de respuesta, porque no todos los detectores responden, no todos los compuestos responden de la misma forma en un detector. O sea, ustedes ahora lo importante es, después van a ver bien el concepto teórico de los detectores, pero lo importante es que ustedes sepan a cuestiones prácticas que el valor de área que ustedes obtienen del cromatograma no se puede considerar representativa totalmente de la concentración de ese componente, sino que hay que aplicar una serie de factores para poder hacer la cuantificación. Esos factores de respuesta, que en general suelen estar tabulados, a veces en el laboratorio, cuando ustedes estén trabajando prácticamente, es muy probable que los tengan que determinar. O sea, determinar esos factores de corrección para luego hacer la cuantificación. Entonces, ¿cómo se hace para calcular los factores de respuesta, por ejemplo, para un detector FIB? Este es el ejercicio, creo que es el ejercicio número 3 que ustedes tienen en la guía. En ese ejercicio les da una serie de compuestos y le pide que calculen el factor de respuesta considerando que el heptano se va a tomar como referencia. Entonces, al considerarlo como compuesto referencia, sabemos que el heptano va a tener un factor de respuesta de 1.
Ahora bien, ¿cómo se hace para, digamos, calcular este factor? Lo que van a hacer es, o sea, supónganse en el caso de estos compuestos X, lo que se va a hacer es armar una mezcla donde yo sé exactamente el peso que voy a poner de cada uno de los componentes que yo quiera determinar. Entonces, supónganse, se arma una mezcla donde tengo 0,7 gramos de acetona, 0,66 de heptano, o sea, ustedes van a ir pesando y armando esa mezcla. Una vez que tienen esa mezcla armada, ustedes por supuesto que ya previamente sabrán las condiciones cromatográficas, tendrán ya todos los parámetros y el método cargado en el equipo, hacen la cromatografía y van a obtener un cromatograma como este. De hecho, este es un cromatograma nuestro del laboratorio de esa mezcla, donde ustedes van a tener separados los 6 compuestos que conforman. Van a tener la acetona, el heptano, el estireno, benzaldehído, el óxido de estireno y el fenilacetaldehído. Por supuesto que esto previamente ustedes lo van a haber identificado, entonces ya saben que el compuesto que sale al minuto 0,32 corresponde a la acetona, el que sale a los 2 minutos 190 al heptano y así sucesivamente. Por otro lado, van a obtener debajo de ese cromatograma el reporte que, como veíamos anteriormente, les va a dar el número de pico que corresponde a cada uno de los componentes de la mezcla, el tiempo de retención y el área. Ustedes con esto es lo que ustedes necesitan para trabajar en cuantificación, sea lo que sea que vayan a hacer, ya sea calcular factores de respuesta o analizar la composición de una mezcla, siempre van a trabajar con el valor de área. El resto de los parámetros son parámetros que para la finalidad que abordamos, digamos, ahora en la materia, no es necesario, o sea, le está dando el ancho del pico, el tipo de integración, el porcentaje en área, que nunca trabajen con el porcentaje en área, porque si trabajan con el porcentaje en área, supónganse que yo les hubiese dicho, de esta mezcla, díganme la composición, ustedes dicen, ah, bárbaro, acá tengo el porcentaje en área, ya está. No, porque tienen que acordarse que estas áreas tienen que ser afectadas por un factor de corrección. Entonces, siempre lo importante es que ustedes trabajen con el área. Nada más de ese valor, eso es lo suficiente, digamos, como para poder trabajar en la cuantificación. Ahora bien, ¿cómo hacíamos entonces esos valores que yo les mostré ahí en el reporte? En realidad yo ya se los pasé a la tabla, digamos. Generalmente se suele hacer, para evitar los errores, se suelen hacer varias corridas, 3 o 4 o 5, de la misma mezcla y sacar un valor promedio de áreas como para tener una total certeza del factor de respuesta que se está calculando. Pero bueno, ustedes acá ya tienen el área. Entonces, el procedimiento para calcularlo consiste en tomar el área de cada uno de esos compuestos, dividirlo por su peso, y luego, en función de eso, calcular los factores de respuesta con respecto al heptano. ¿Por qué con respecto al heptano? Podría haber sido el compuesto que quieran ustedes usar como referencia, siempre y cuando salga dentro de digamos, del rango que ustedes están analizando en el cromatograma, que sea un compuesto que no se solapa con ninguno de los otros componentes de la mezcla, que queda bien separado, ustedes podrían usar como referencia el que quisieran. Entonces, para poder calcular el factor de respuesta, por ejemplo, de la acetona, lo que se hace es tomar el valor de este área dividido el peso del compuesto A, en este caso la acetona, y dividirlo por el área sobre el factor sobre el W del heptano. Entonces, en función de eso, ustedes van a ir sacando los distintos factores de respuesta. En general, los valores de factores de respuesta son cercanos a 1, o sea, un poquito por debajo o por encima, pero siempre están cercanos a ese valor. Si quieren, les puedo, a ver cuánto está faltando, están quedando 4 minutos. Lo que les propongo es, mientras se baja se baja, digamos, la grabación, ustedes traten de ir resolviendo este ejercicio, o sea, de calcular los factores de respuesta, y los ponemos en común y bien nos conectemos en la próxima reunión, ¿les parece?
Sí, profe, ¿puedes repetir cómo es la fórmula de factores de respuesta? Es A sobre W y eso lo dividimos a... Al A sobre W del compuesto referencia. Ah, bien, listo. Gracias. ¿Entienden? O sea, van a tomar el AW de la acetona, supónganse, con respecto al AW del heptano. Para calcular el del estireno, toman el valor del área sobre W del estireno con respecto, dividido, digamos, el del heptano. Acá me están preguntando mientras tanto, bueno, ya se va a cortar la comunicación, respondo mientras tanto, pero si se corta ustedes terminan de resolverlos, así ni bien nos conectamos a la próxima reunión, lo ponemos en común a ver cuáles fueron los resultados que obtuvieron. Acá me está preguntando Valentino si el software del cromatógrafo realiza estos cálculos o siempre se hace manualmente. ¿A qué cálculos te referís, Valentino? Me refería a la ecuación de Van Dinter. Cuando hicimos el flujo óptimo, no, todos esos cálculos los haces vos manualmente porque vas a obtener el cromatograma y desde el cromatograma vos vas a tomar el valor de los tiempos de retención y del ancho del pico, lo vas a tener que hacer manualmente. Después sí vos ya podés dejar en el software definido que para trabajar con esa columna X conviene trabajar, supónganse, a un flujo de 8 mililitros por minuto, por decirles un valor, y ya queda cargado. No sé si respondí a tu pregunta, Valentino. Perfecto. Bueno, chicos, nos vemos en 5 minutitos. Yo le quería hacer una consulta sobre los grupos. Nosotros éramos 3 y había otro grupo de 4, entonces propusimos unirnos de 7. Le mandamos un mail. ¿Puede ser de 7 o tiene que ser sí o sí 6? No, puede ser, salvo que justo quedase algún otro grupo de 4 y que necesitara pasar a alguien, pero en principio puede ser, así que perfecto. Bueno, bien, gracias. Ya nos conectamos a la próxima entonces.